Y después del control de asistencia, estaríamos pasando ya a la revisión de la actividad de la semana 2. Entonces, como corresponde, la semana 2 está orientada básicamente a poder hacer el control del seguimiento que se va a hacer al segundo momento. Colegas, en el protocolo encontramos nosotros todo lo que implica la especificación específica del segundo momento. El segundo momento corresponde a decolonizar la realidad. Este proceso de decolonizar la realidad tiene como propósito, intencionalidad de hacer dos elementos muy importantes, ¿no? Que sería la composición decolonial de la realidad. Esta composición decolonial de la realidad es básicamente una construcción, una producción de cada uno de nosotros como investigadores. Y la parte de epistemologizar la realidad también es otro momento. Entonces, ¿cómo vamos a comprender este segundo momento? En este segundo momento, nosotros, o sea, como investigadores, tenemos la condición nosotros de poder ir construyendo, produciendo esta parte teórica, ¿sí? Pero que como investigadores, ustedes al indagar, al delimitar cierto tipo de problemática, van a poder producir conocimientos relacionados a la realidad, ¿no? Y los van a contrastar con la información recogida en el primer momento. ¿Esto qué implica? Implica que ustedes como investigadores van a hacer dos procesos de producción, ¿sí? El primer proceso de producción corresponde primero pensar en la teoría desde la realidad. Esto significa que van a generar ideas fuertes desde la información recogida con los instrumentos diseñados. Posteriormente, van a poder indagar la bibliografía referida a las ideas fuertes generadas. Con esas dos fuentes de conocimiento van a poder identificar puntos de encuentro y de desencuentro en cuanto a la realidad y poder entender la problematización y la bibliografía indicada. Entonces, lo que vamos a hacer es primero epistemologizar la realidad. ¿Qué significa esto? Que en este proceso de epistemologizar la realidad, ustedes van a poder decolonizar la realidad recogida. ¿Cómo? Primero tienen que pensar, indagar, identificar ideas fuertes, para luego, en función de esas ideas fuertes, poder pensar y repensar en cuanto al marco de la delimitación de la problemática de la realidad. Por eso era tan importante de que ustedes puedan hacer la delimitación del problema de manera adecuada, de manera correcta, para que en función a esa situación ustedes puedan tener esas ideas fuertes para luego pensar en cómo se va a enmarcar la investigación. Y para eso, ustedes van a hacer una producción, una construcción textual, es decir, es el armado teórico en cuanto a la organización de ideas, ¿no? Dentro de las técnicas para para textualizar o generar ese pensamiento de la realidad, ustedes lo que hacen es tener en cuenta elementos fundamentales como es la coherencia y la cohesión, ¿no? Que tiene que ver mucho con la ya estructura de la composición de macroestructuras y microestructuras. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en este segundo momento vamos a poder construir macroestructuras, ¿no? En nuestro caso vamos a nosotros utilizar esta macroestructura como un referente de ideas fuertes. Estas ideas fuertes implican ideas principales, ¿no? Y que en base a estas ideas principales
se va a hacer o se va a realizar, ¿no? Un estudio, un análisis de la lectura, una relectura de la realidad a partir para encontrar esas causas, consecuencias, comparaciones, enumeraciones, contraposiciones que encuentren en función a las ideas fuertes. Ahora, ¿cómo van a hacer esta construcción? Están los pasos en la misma guía. Las microestructuras no son más que las ideas secundarias, es decir, caracterizaciones, descripciones, narraciones, exposiciones y diálogos que refuerzan o brindan al cuerpo a las ideas principales de la macroestructura. Para eso, primeramente, ustedes como investigadores, como maestrantes, como productores del conocimiento, deben tener posicionamiento, ¿no? Hay que posicionarse nuevamente en una situación de investigador, pero un investigador decolonial, ¿no? Es como planteaba hace rato su compañero, decía, no es fácil empezar a construir y hacer bajo este nuevo lineamiento porque, bueno, estamos muy enfrascados, muy acostumbrados quizás a hacer investigaciones muy tradicionales. Pero ahora nosotros estamos en un proceso de investigación decolonial, es decir, en un proceso donde ustedes van a poder organizar en base a los siguientes pasos las macroestructuras y las microestructuras. El primer paso es para este segundo momento, primero revisar nuevamente el problema delimitado. Es decir, ustedes van a volver al primer momento a revisar qué problema se ha delimitado, ¿no? ¿Hasta ahí se entiende, colegas? Sí, licenciada, pero yo que se está grabando, ¿no ve, licenciada? Claro. Entonces, Sí. está bien, licenciada. Entonces, lo primero que tienen que hacer para la construcción del segundo momento es revisar nuevamente el problema delimitado y en base a ese problema delimitado ustedes puedan reflexionar, ¿no? Desde el propósito, es decir, desde esa formulación de la intención del investigador, ¿qué se quiere desarrollar? Es lo primero pensar, a ver, ¿cómo he delimitado? ¿Cuál es la problemática que yo he delimitado con la comunidad educativa? ¿Y cuál es la intención como investigador? Es lo primero que debemos de hacer. El segundo paso es determinar las ideas principales, es decir, en este segundo paso ustedes van a hacer un punteo de macroestructuras, ¿no? Es decir, ideas principales, pero que tengan mucha relación en coherencia y cohesión en cuanto al problema delimitado y al propósito o la intención de la investigación que usted quiere desarrollar. En ese sentido, estas ideas principales denominadas macroestructuras deben guardar relación con el problema delimitado y que de esta manera estas ideas principales o macroestructuras puedan conceptualizarse, puedan caracterizarse, puedan categorizarse y puedan trabajarse la parte textual. En el tercer paso, lo que Una hacen, pregunta, licenciada. sí, Esto que dice que es la parte de armar la macroestructura y tiene que ser la parte teórica. sí. Yo quería preguntar, ¿desde qué enfoque está viendo la investigación decolonial? ¿Qué es la investigación decolonial? ¿Y cuál es la diferencia entre descolonización y decolonialidad? Ujú. De acuerdo, Liz. El enfoque que nosotros estamos asumiendo, o sea, como institución, básicamente es un enfoque en el que nosotros vamos a generar un conocimiento, pero este conocimiento básicamente es, nos dice, decolonial, ¿no? En este proceso decolonial estamos nosotros primero haciendo lectura de la realidad, ¿no? Y poder
escribir y reescribir nuestro propio conocimiento. Entonces, decolonial implica básicamente un proceso en el que nosotros vamos a poder consolidar, generar nuestros conocimientos, nuestros saberes, estos saberes o conocimientos locales que puedan tener esa postura epistemológica en la que tenemos básicamente varias experiencias, cosmovisiones, vivencias, pero eso se va a realizar a partir de la reflexión, ¿no? Entonces, descolonizar y decolonizar básicamente son categorías muy distintas, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando el tema de la decolonialidad en función de poder saber con una postura clara cuál es nuestra posición epistémica emancipadora frente a una posición homogenizadora en la modernidad, ¿no? Entonces, una forma, les reitero nuevamente, de hacer investigación porque básicamente antes las investigaciones, el investigador es quien construía o tenía un lineamiento sobre lo que se va a hacer en conocimiento, ¿no? En cambio, en esta metodología, lo que nos plantea es poder transformar una realidad a partir de la participación desde un conocimiento inclusive plural, ¿no? Se habla bastante inclusive del equilibrio epistemológico, entonces a esa situación vamos a llegar a realizar. Entonces es un proceso de construir, reconstruir nuestros conocimientos, saberes, todo eso, ¿no? No sé si compartimos, dicen, esos criterios, también tienen su postura, su aporte también. Estamos para escucharla, por favor. Ah, en realidad yo tengo por ejemplo, duda en lo que es el método decolonial y la descolonización, ¿no? Porque lo que yo entiendo que ah, tiene que ver con la diferencia en lo práctico, ¿no? Que hay una cuestión teórica, que hay discusión entre autores, desde dónde se nombra, desde la decolonialidad y la descolonización. Por eso pregunto, porque en realidad no lo tengo claro aún, ¿no? Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos perspectivas? Pero ahí voy a ir investigando, Lisen. Muchas gracias. Sí, en realidad son los procedimientos, ¿no? De cómo se está realizando la investigación. Como usted bien decía, en este proceso de colonial en el que ustedes mismos están siendo parte como investigadores, como maestrantes. Es un proceso complejo en el que ustedes primero, ¿no? Tienen esa relación con el contexto como sujetos investigadores, pero que además, ¿no? Van a producir un conocimiento. No se van a apropiar de un conocimiento como anteriormente en las investigaciones se hacía, ¿no? Generalmente agarrábamos teorías y las asumíamos a una realidad, pero en este caso nosotros vamos a generar, vamos a ir produciendo un conocimiento, pero desde una mirada, desde un enfoque decolonial. Y este tema de la decolonialidad tiene que ver bastante con comprender, entender esta realidad que necesita ser transformada por nosotros mismos, tal vez haciendo una lectura, una relectura de nuestra propia realidad. No podemos seguir asumiendo teorías, asumiendo ciertos aspectos teóricos de manera en las que decimos, ah, sí se acomoda a mi contexto, sí es cierto, sino más bien al contrario, ¿no? Sacar desde nuestra realidad nuestros propios saberes, nuestros propios conocimientos que están, ¿no? Están ahí, pero que necesitan ser escritos por nosotros, o sea, necesitan ser teorizados, podríamos decir. Entonces, esa es la situación en la que nosotros nos estamos encontrando en este proceso de producción de conocimientos, ¿no? Entonces, básicamente es un trabajo muy delicado, pienso yo, ¿no? Porque es cuestión de poder eh, apropiarnos, estar, vivenciar
esta investigación, pero en relación con nuestra comunidad, con nuestro contexto, con nuestra realidad, porque también lo complejo en Bolivia es la pluralidad de culturas, ¿no? Entonces, básicamente nos están pidiendo una transformación que sea una verdadera transformación en la educación y básicamente vamos a poder entender nosotros de que es una metodología que es distinta para empezar, es muy distinta porque vamos a construir, ¿no? Vamos a tener un posicionamiento, poder conocer nuestros propios saberes, esta sistematización que ustedes mismos lo están realizando en el trabajo de su PAT. No Tal sé vez si alguien más, yo sí. entiendo de la descolonialidad que es desvincularse, creo que es, ¿no? Apartarse de la que hay estructuras para la nación actual, ¿no? Ujú, O sea, que crear nuevos conocimientos, estructuras a ujú. base de la realidad educativa que estamos viviendo. Yo lo entiendo de esa forma, no sé si estoy equivocado. No, O sea, que siempre estamos, ha habido una estructura, ¿no? Que estábamos sometidos a eso, ¿no? Eso, ujú, ¿qué es la descolonialidad? Apartas desvincularse, ¿no? ujú, De ese esquema tradicional con ¿no? Es crear nuevos conocimientos, nuevas estructuras nuevas, ¿no? ujú, A partir de la realidad educativa donde que trabajamos, donde que vivimos, ¿no? Con los estudiantes. Yo entiendo esa forma ujú. Eh, es importante, ¿no? Este tema a veces nosotros pensamos que hacer investigación, bueno, pues estamos acostumbrados a hacer una investigación a partir de una idea predeterminada, una metodología clásica, ¿no? En la que ustedes van y piensan a ver qué necesita, qué faltaría ya y cómo construir el marco teórico y empezamos a agarrar autores, sustentamos, damos posicionamiento, pero ¿en qué momento nosotros escribimos lo que sucede en nuestra realidad? ¿En qué momento realizamos? Entonces, es un proceso muy diferente en realidad a lo que se hace, ¿no? Entonces, esta construcción inclusive de macroestructuras, microestructuras, es una lingüística textual distinta a la que generalmente estamos acostumbrados, porque en Bolivia prácticamente nos dicen que somos un lugar virgen para hacer investigaciones. Muchos extranjeros, mucha gente que hace investigación dicen, ¿no? Bolivia es un lugar tan virgen donde podemos hacer tantas investigaciones, tantas teorías, y bueno, a veces inclusive estando nomás por el lado de lugares culturales con mucho patrimonio cultural, por ejemplo, dicen, llegan muchos turistas, pero no sabemos realmente si esos turistas solo son turistas o realmente están viniendo a hacer trabajos de investigación. Por ejemplo, es el caso del Tincuy en Macha, en Norte Potosí, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cuánta gente no ha llegado para sacar videos, entrevistar, vivir, cambiarse la ropa, experimentar el baile, el encuentro, todo? Y han podido sistematizar no solo sistematizar, teorizar esa experiencia de lo que es el Tincuy. Y bueno, en realidad vemos ya producidos en libros y nosotros mismos somos consumidores y compramos nuestra propia. Había un caso de un doctorado, por ejemplo, en Investigasur, ¿no? Hablaba de la chaupirana. Todos decían la chaupirana, pero era una tesis de doctorado, chaupirana. Entonces, en la cultura quechua, perdón, hablan chaupirana es el centro, ¿no? Chaupipi casi, entonces es el medio, es el encuentro. Y esa investigadora que era extranjera, había investigado cómo es la influencia de la cultura a los comunarios que viven en medio de situaciones fronterizas entre Oruro, Sucre y Cochabamba. Entonces, ¿cuáles eran esas características culturales de esas tres regiones, o sea, tres lugares e influencias que tenían, ¿no? Entonces, todo un trabajo largo de 3 años de sistematización de conocimientos y bueno,
han aprobado en la tesis, lo han convertido en libro y nosotros estamos comprando la Chaupirán. En el caso del tío, por ejemplo, en el caso de Potosí, de la mina del Cerro Rico, digamos, ¿quién ha teorizado? Otro extranjero. Igual, experimentan los extranjeros, van, entran a las minas, conviven con los mineros, entrevistan, sacan fotografías, o sea, empiezan a hacer lectura de esa realidad, la teorizan y la convierten el tío, ¿no? Entonces, y ya lo producen conocimientos, nosotros volvemos a comprar. Entonces, cierta situación en la que en Bolivia existe mucho por teorizar, por construir, producir conocimientos y quizás es nuestra forma de hacer investigación, ¿no? Y bueno, esta metodología que ustedes están pudiendo desarrollar es una metodología distinta de hacer investigación que va a permitirles producir su propio conocimiento, pero lo que diferencia son los procedimientos, o sea, las formas de cómo se está sistematizando la investigación. Eso es, ¿no? O sea, de cómo se va a teorizar la investigación. No sé si algún aporte más, colegas. Bueno, entonces, en el segundo paso, cuando ya tengan las ideas principales denominadas macroestructuras, estas deben guardar relación con el problema delimitado, es decir, tendrían que ver esa relación de coherencia con el problema delimitado y la intención del investigador. Y en el paso 3 se procede a argumentar, contraargumentar las ideas principales y expuestas, ¿no? Entonces, y bueno, a partir de esa situación, ustedes como investigadores van a ya poder tener el punto de partida para hacer la producción de sus conocimientos, ¿no? Entonces, toda la información recogida, dice en el